Bien, está Latinoamérica y Sudamérica atravesando en términos electorales momentos muy especiales, importantes. Bueno, la Argentina está en pleno proceso electoral o año, y Paraguay lo tuvo y bueno, ya hay un presidente que ha asumido, como Santiago Peña, del cual habíamos hablado tiempo atrás. Lo primero que te pregunto, Vivi, es, y gracias por tu tiempo, ¿qué significa para este nuevo cambio de vida en la democracia paraguaya? ¿Qué cuestiones puedes comentarnos? Bueno, sí, Paraguay entra en un nuevo periodo de gobierno que creo que para la comunidad internacional es un mensaje muy importante que lanza Paraguay diciendo que su democracia está cada vez más consolidada. Si bien existen todavía algunos puntos que ajustar, creo que Paraguay viene demostrando desde hace por lo menos 30 años que está en un proceso de confirmación y de ratificación de la defensa de los derechos fundamentales en el marco del fortalecimiento de la democracia. Ujú. Escuchamos en el discurso del presidente algo como, en resumidas cuentas, recuperar la grandeza perdida del Paraguay, ¿no? En todo sentido, fundamentalmente el económico y demás. ¿Cómo ves eso en términos de tiempos a futuro y lo que se va a venir bueno, en estos años? Bueno, a ver, yo creo que hay un tono un poco populista dentro de ese mensaje, porque no hay que dejar de reconocer que si bien llevamos 30 años de democracia y al menos la sucesión de presidentes que se dieron en el marco de estas 3 décadas, se dieron en un marco de respeto a las leyes, a la constitución paraguaya, y hubo progresos importantes. Yo creo que ningún presidente dejó su gobierno sin haber dejado algún legado, ya sea en materia de infraestructura, ya sea en materia de enfoque social o aquello que tenga que ver de repente con la salud. Por ejemplo, al expresidente Fernando Lugo, que si bien no terminó su gobierno porque hubo un impeachment en ese momento en el 2012. A él se le recuerda mucho por la atención médica que recibió la población paraguaya durante su gobierno. Y bueno, y así se fueron sucediendo un montón de obras también, ¿verdad? De infraestructura, por ejemplo, Mario Abdo, que cerró su gobierno en este 2015, deja infraestructuras como obras viales sobre todo, y podemos debatir en qué condiciones, si hubo o no corrupción. Bueno, eso yo creo que ya es un análisis más pronunciado. Y Santiago Peña inicia un gobierno con una apertura sobre todo a la región. Se percibe de parte de él, en su inicio sobre todo, que él busca posicionar su nombre y a Paraguay un poco en la región en materia de relaciones internacionales. Conste que a Mario Abdo Benítez también hay que reconocerle que él tuvo posiciones muy claras en materia de relaciones internacionales en los foros, en aquellas reuniones en las que él, por ejemplo, defendía la situación de los venezolanos, la diáspora venezolana que se dio como consecuencia de la crisis política y económica que hay en este país. Y no cambió su discurso, por ejemplo, Mario Aldo Benítez a lo largo de los últimos 5 años, y Peña llega nuevamente con una mirada un poco más internacional. Sus dos primeros viajes bien representativos, siendo presidente electo, fue a Brasil. Y la siguiente visita fue a Argentina y Uruguay, a los países con quien compartimos escenario en el Mercosur. Así que no deja de ser importante esa mirada un poco más regional y de integración, pese a que entre ayer y hoy ya hubo un impasse con el gobierno actual de Argentina. Ujú. Sí, una cuestión, bueno, pseudo diplomática que se trató con respecto bueno, los impuestos, si no me equivoco, que se pagan allí en los ríos. ¿Cómo surgió toda esa cuestión? Pues la verdad es que quedó como una reunión muy controversial. No sabemos claramente qué es lo que se conversó adentro de Mburu Villaroga, que es la residencia oficial del presidente, y de hecho de donde él, Santiago Peña, está haciendo ahora despacho. Él recibe a Sergio Massa, el ministro de Economía de Argentina, y con varios asuntos bilaterales por resolver, entre ellos
la cuestión del cobro de peaje que hace Argentina en el tramo que le corresponde de la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces sale el ministro Massa a dar un discurso en el cual se refiere a parte de las conversaciones y un tiempo después habla también el canciller paraguayo, pero en una versión completamente distinta a lo que se había hablado. Y obviamente los medios de comunicación se hacen eco en Paraguay de lo que anuncia el canciller y esa versión del canciller paraguayo es desmentido por el ministro de Transporte de Argentina. Ujú. Y ahí comienza entonces una serie de controversias y de respuestas de ida y vuelta de parte de la Cancillería paraguaya con el Ministerio de Transporte de Argentina. A lo que sí queda firme es que Argentina sigue cobrando el peaje por el cruce de las embarcaciones por ese tramo de la hidrovía. Y no sabemos en qué va a terminar, porque incluso el ministro de Transporte, me disculparán, no recuerdo en este momento el nombre, Giuliani puede ser, Ujú. eh, él genera una especie de ida y vuelta en Twitter y esos tonos o esos ida y vueltas en Twitter entre cuentas oficiales del gobierno paraguayo y también del gobierno argentino, es como que no es muy común en materia de relaciones diplomáticas, ¿verdad? Incluso el canciller de Paraguay está hablando ya de una crisis en este sector. Ujú. Te quiero preguntar desde tu mirada analítica y periodística por el fenómeno Milei, ¿cómo lo toman desde Paraguay? Si antes tenía la repercusión a lo mejor mediática y se lo veía como alguien, bueno, totalmente outsider y que hasta de su discurso rompía con cierta hegemonía política, pero lo cierto es que aquí dio un auténtico golpe fuerte en la mesa de las elecciones de hace 15 días. ¿Qué tienes para decir en términos de lo que te sugiere a ti la figura de Milley? Bueno, mira, a ver, puede que mi respuesta sacuda un poco el tablero en materia de comunicación, porque mi mirada es un poco desde afuera los números finales que da el poder electoral, cómo termina finalmente mi ley. Y yo hablaba en estos días en una radio aquí, en el que tengo un programa de información y de análisis, y decía, por ejemplo, que la victoria de Milei, particularmente para mí, analizando los números finales que da el poder electoral de Argentina, para mí es un candidato súper valorado. Creo que los números al final no le dan una victoria segura. La diferencia entre Juntos por el Cambio y Milei no es tanto finalmente, estamos hablando poco menos de 1 millón. Creo que esos son Ujú. números muy interesantes que hay que mirar. Creo que Milei tocó el techo de su voto seguro, que llegó al 32%, y habrá que mirar si los votos de Massa o de Juntos por el Cambio, cuánto eventualmente podría migrar hacia Milei, como para asegurarle una victoria. Entonces, creo que hay mucho, nosotros lo llamamos aquí en comunicación también, y que creo que puedas coincidir conmigo, los títulos catástrofes, ¿verdad? Hablar de batacazo. Yo creo que la victoria de Fernández en las elecciones anteriores de las PASO, que él tuvo ya un 15%, si mal no recuerdo, ya prácticamente lo aseguraba la victoria en la primera o obviamente en la segunda ronda, pero Milei en estos momentos no puede hablar de esa diferencia gigantesca o monumental. Estamos hablando de una diferencia entre tres, creo que como máximo, máximo 4%, ¿verdad? Con lo siguiente. Y haciendo más cálculos, si vos sumás los números de Juntos por el Cambio más los votos de Unión por la Patria de Massa, te vas a dar cuenta que es mayor la cantidad de gente que no le votó a Milei que la que sí. Juntos por el Cambio más Unión por la Patria son casi 12 millones de electores, más o menos, y Milei creo que superó un poco, a ver, si mal no recuerdo, 7 millones 100. O sea, es el análisis de números fríos, ¿verdad? Ujú. Ustedes sabrán mejor el sentir popular ahí, ¿verdad? En las calles, qué es lo que se dice más, cuáles son los números que pueden migrar a favor de mi ley, desde Juntos por el Cambio y desde Unión por la Patria.
Sí causó sorpresa la victoria de Milei. ¿Por qué? Porque nosotros nos imaginábamos que él partía más o menos en tercera posición para estas elecciones primarias y él termina primero como el candidato más votado con 7.100.000, pero te reitero que si vos sumás Juntos por el Cambio más Unión por la Patria, te das cuenta de que el número que no le votó a Milei es mayor. Totalmente. Vivian, por último, es cierto que, no sé, años atrás un fenómeno así de ultraderecha en la Argentina parecía impensado, pero pasó y está pasando. Y te quiero preguntar por el Paraguay, si bien es cierto que lo de Peña recién comienza, van apenas días de su asunción y que es alguien que ha estado en el mundo privado, público, Sí. pero hay casos, ejemplos, no sé, muy lejanos como el propio Chilaberto o Paraguayo Cubas que han sacado no tantos votos, pero ¿consideras que en un futuro la cierta ultraderecha en el Paraguay puede tener alguna eclosión más fuerte o no tiene tanto lugar todavía? Coincido con tu última apreciación. No, no creo que haya cabida todavía. Creo que se tienen que dar un montón de sucesiones, eventos u hechos que puedan sugerir el nacimiento de una figura como esa. Pero además no se le puede comparar a Payo Cubas con Milei. ¿Por qué? Porque Milei se declara libertario, o sea, él es defensor absoluto de la libertad, pero en el caso de Paraguayo Cubas, él se declara un anarquista. O sea, si vas a ponerte a analizar la posición ideológica y expresiva de cada uno, te vas a dar cuenta que al final no tienen nada en común, porque mi ley quiere que se cumpla la ley propiamente. En cambio, Payo Cubas, al hablar de una anarquía, al autodenominarse anárquico, significa que no, muchas cosas pueden no llegar a respetar lo que dice incluso la Constitución, ¿verdad?